Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de integrales. En este video vamos a seguir con la serie de métodos de integración, específicamente el método de integración por cambio de variable y, siendo más específico o desglosándolo, sería por medio de diferencia de binomios. Para esto, en este método se propone que para resolverlo a través de la siguiente metodología, nosotros debemos tener una expresión de la siguiente forma. En este caso sería un diferencial completamente constituido por varios elementos, que tendríamos nuestra variable elevado a la potencia m, tendríamos un binomio elevado a la potencia p y el diferencial de x. Para esto, lo importante aquí es destacar que nosotros debemos tener precisamente esa potencia p realmente como una fracción, donde vamos a estar condicionados, pues en este método nos exigen que tanto m, n, s y r sean números enteros y que n sea positivo. Este método entonces se subdivide en dos casos. El primero de ellos nos dice que si m más n sobre n es un número entero, no importa si sea positivo o negativo, con que sea entero o cero, ¿sí?, en su defecto, pues el método nos sugiere que utilicemos la siguiente ecuación de cambio, que básicamente sería nuestro binomio que estaba elevado a la potencia p y reemplazarlo por la nueva variable z elevado a la potencia s. Entonces, este método en principio sigue teniendo el objetivo de quitar potencias fraccionarias, pues si nosotros sustituimos todo este binomio, este término, por z a la potencia s, por propiedad de los exponentes, las s quedarían canceladas o anuladas y simplemente nos quedaría r. Y al ser r un número entero, pues nos va a quedar ahora una expresión, en este caso el binomio, con una potencia entera, y que bueno, ya teniendo potencias enteras, es más sencillo trabajar este tipo de integrales. Como dije, el objetivo principal y en su gran mayoría de la metodología de cambio de variable es precisamente eliminar operadores que nos están estorbando, y en este caso son esos operadores radicales los que nos estorban. Entonces, al ser eliminado, pues simplifica o ayuda ya a resolver de una manera más sencilla lo que viene siendo nuestra integral. Eso sería para el caso 1. Para el caso 2, si no se cumple lo del caso 1 o la relación que teníamos que sea entero, se le agrega el siguiente término, r sobre s, se sumaría con el elemento anterior, con todo esto, y ahora si fuera otra vez un número entero 0, en este caso, caso 2, esta ahora sería la segunda ecuación de cambio que nos sugiere el método. Muy bien, dicho eso, bueno, vamos a trabajar esta metodología realizando dos ejemplos, uno para cada caso, para ejemplificarlo mejor y cómo se trabaja. Entonces, para el caso 1 tenemos la integral de x quinta por la raíz de 1 más x cúbica por el diferencial de x. Para esto vamos a reescribir nuestra integral, quedando x quinta que multiplica a 1 más x cúbica a la 1 media por el diferencial de x. Ahora sí, hay que identificar cada uno de nuestros elementos. Primeramente la potencia de x, que en nuestra metodología va a ser nombrada como m, que vale 5. La potencia de nuestro binomio, de la variable de nuestro binomio, que sería n, o la llamaríamos n, y es igual a 3. Después nos vamos con la potencia general del binomio, que es una fracción en este caso, y que es r sobre s. R es el término del numerador, que sería 1, y s es el término del denominador, que sería 2. Hecho esto, ahora verificamos, ¿sí?, a través de esta expresión, si estos elementos o esa relación de elementos según esta expresión, esta ecuación, pues va a ser un número entero.
Entonces tendríamos m más 1 sobre n, que sustituyendo términos o valores sería 5 más 1 sobre 3. Siendo la suma nos quedaría 6 sobre 3 y al dividirlo nos quedaría 2. 2 pues es un número entero, por tanto sí es caso 1 para esta diferencia de binomio. ¿Y qué nos propone entonces el caso? Pues utilizar esta ecuación de cambio. Esa ecuación de cambio pues, sería en este caso 1 más x cúbica igual a z a la potencia s, que debería ser 2. Ahora sí, esto lo que tenemos aquí es precisamente nuestra ecuación de cambio específicamente para este ejercicio o para esta integral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar todos los términos que dependen de x, como x quinta, ese binomio a la 1 medio y el diferencial de x, y reexpresarlo todo en términos de la nueva variable que sería z, utilizando precisamente esta ecuación de cambio. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente, y por la naturaleza de esta expresión o esta ecuación de cambio, a veces va a ser difícil que nos queden términos muy exactos en el sentido de que yo pueda tener todos los términos de x directamente en función de z. A veces hay que trabajar un poco, hacer un poco de álgebra, trabajar, desglosar las expresiones para que quede un cambio directo de variables. No es recomendable precisamente cuando hace un cambio de variable en estar mezclando variables, ¿vale? Si yo quiero pasar expresiones que están en función de la variable original, que en este caso sería x, cuando hago el cambio de variable todo debe estar en función de z y la expresión no debe contener nada de x del lado derecho. Vamos a trabajarlo para que eso quede claro. Entonces, primeramente, yo vería que voy a tener a x quinta, que realmente en mi ecuación de cambio pues no la tengo realmente. Sin embargo, x quinta yo la podría reescribir como x cúbica, voy a poner por el binomio, y x cuadrada la voy a dejar aparte. Entonces, x cúbica por x cuadrada seguiría siendo x quinta, realmente no estoy alterando la expresión, solamente la estoy reexpresando. Entonces, de nuestra ecuación de cambio directamente, si yo despejo a x cúbica, me quedaría z cuadrada menos 1. Entonces, esta expresión ya la puedo sustituir directamente aquí. Entonces, ahora sí veríamos que x cúbica, ¿sí?, equivale en términos de z a z cuadrada menos 1. Siguiente, ¿qué más necesitamos? Necesitamos conocer el diferencial de x, pero en términos de z. Entonces aplicamos diferencial a ambos lados de la expresión, nos quedaría 3x cuadrada por el diferencial de x igual a 2z por el diferencial de z. Como pueden observar, al determinar los diferenciales, pues nos sigue quedando o nos queda una x cuadrada, que convenientemente pues también ya está en nuestra expresión y que bueno, solamente despejamos x cuadrada por el diferencial de x, que va a ser igual a 2 tercios de z por el diferencial de z. Esta otra expresión es la que vamos a estar utilizando, ¿sí?, para cambiarla por todo ese término. ¿Qué nos falta? Pues ya simplemente nos faltaría ese binomio a la potencia 1 medio. También de esta ecuación la obtenemos. Entonces le aplicamos potencia 1 medio a ambos lados de la expresión, quedando 1 más x cúbica al 1 medio igual a z cuadrada al 1 medio, pero nos quedaría directamente z. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos, ¿sí?, que estaban originalmente o que están en términos de x, pero ya reexpresados en términos de z. Entonces hacemos el cambio de variable y nos va a quedar la integral de x cúbica, que ahora es z cuadrada menos 1 por este binomio a la potencia 1 medio, que es directamente z, por x cuadrada por el diferencial de x, que es 2 tercios de z por el diferencial de z. Aplicando propiedades de la integral para extraer esta constante 2 tercios, dejarla fuera del proceso de la integral, también realizaríamos el producto de términos z cuadrada menos 1 por z y por z.
quedando entonces 2/3 de la integral de z cuarta menos z cuadrada por el diferencial de z. Y ahora sí, como podemos observar, pasamos de tener esta expresión o esta otra que contenía una potencia fracción a tener expresiones con potencias enteras, que es, una vez más, uno de los principales objetivos en la metodología de cambio de variable. Entonces, al realizar la integral, ya lo voy a hacer directo, nos quedaría 2/3, voy a abrir paréntesis, de z quinta entre 5 menos z cúbica entre 3, todo eso más la constante. Bueno, ahora sí, ya integrada la expresión, hay que pasarla a términos de la variable original, que en este caso voy a utilizar esta expresión. Aquí hay que reciclar muchas de las expresiones, también es una de las dificultades a veces de esta metodología cuando se está viendo por primera vez, porque a veces se desea como tenerlo ya todo listo. Realmente hay que discernir en qué expresiones vamos a estar utilizando, cuáles nos convienen más. Realmente ya está muy de la persona que está desarrollando este tipo de ejercicio. Entonces, como les decía, después de este paréntesis, vamos a utilizar esta ecuación que directamente tenemos a z, pero la necesitamos con la potencia 5 y con la potencia 3. Entonces le vamos a la potencia, o aplicamos potencia 5 a esta expresión. Entonces nos quedaría que z quinta, lo voy a poner de este lado, va a ser igual a 1 más x cúbica a la potencia 5 medios. También tendríamos z cúbica va a ser igual a 1 más x cúbica a la 3 medios. Por tanto, haciendo el cambio o regresando a la variable original, nos quedaría 2/3 que multiplica a 1 más x cúbica a la 3 medios a la 5 medios sobre 5 menos 1 más x cúbica a la 3 medios sobre 3 más c. Que ven, aquí podríamos nosotros factorizar, ¿vale? Podríamos factorizar en ambos términos, en ambos denominadores, 1 más x cúbica a la 3 medios. Y bueno, irlo simplificando, etcétera, ¿no? Pero eso creo que está un poco de más, y también para no alargar el video. Muy bien, segundo ejercicio que ya va a hacer referencia al caso 2. Para esto, bueno, tenemos la integral definida del diferencial sobre x cuadrada, eso a la potencia 1 más x cúbica a la 2/3. Vamos a reescribir nuestra integral y nos va a quedar la integral de x a la menos 2 por 1 más x cúbica a la menos 2/3 por el diferencial de x. Volvemos a identificar términos, o en este caso las potencias. Entonces m sería menos 2, que es la potencia de x solita. N, bueno, de la que está aquí afuera. N sería la potencia de la x que está dentro, o que es parte del binomio, que sería 3. No hay que olvidar que este debe ser positiva para poder aplicar este método. Siguiente, R y S. Aquí la sugerencia también, aunque no lo comentan en la metodología, es cuando tenemos una potencia negativa, o la potencia del binomio es negativa, lo que tenemos que hacer es asociar el signo negativo con el término numerador, o sea, con R, para que R sea menos 2 y S sea 3. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Bueno, esto es una sugerencia. Como vamos a hacer cuando hagamos el cambio de variable, pues vamos a tener S a la potencia Z, perdón, a la potencia S, y si asociáramos el signo negativo con 3, que sería entonces S igual a menos 3, pues aquí nos quedaría en la ecuación de cambio de variable Z a la menos 3. Entonces ya presenta sus detalles, ¿no? al hacerlo de esa forma. Sí se pueden resolver haciendo eso, no se dice que no, pero
desde mi experiencia se vuelve más complicado o más complejo el trabajarlo de esta manera. Entonces, la sugerencia es que el signo negativo, cuando tenemos una potencia negativa, está asociada a R o al término numerado. Muy bien, dicho eso, entonces aplicamos nuestra relación del caso 1, que solamente sería ese término, m más 1 sobre n. Entonces nos quedaría menos 2 más 1 sobre n, que es 3, y nos quedaría menos 1/3. ¿Qué ocurre aquí? Es negativo, pero no es un número entero, por tanto no está en el caso 1, no recae sobre ese caso este ejercicio. Por tanto, hay que trabajarlo ahora con toda la expresión, agregándole más r sobre s. En este caso, entonces, tendríamos m más 1 sobre n más r sobre s. Ya sabemos pues que este término es menos 1/3. Entonces tendríamos más r, que sería menos 2, sobre s, que sería 3. Y nos va a quedar menos 3/3, o sea, menos 1. Es un número entero, no importa si es negativo, es entero. Por tanto, es del caso 2. ¿Y qué vamos a hacer en esto? Pues vamos a utilizar la siguiente ecuación de cambio, que sería nuestro binomio, que sería ese término, 1 más x cúbica, que va a ser igual a x a la n, donde n es 3, por z a la s, donde z también es 3. Ahora, bueno, pues vamos a empezar a trabajar varios para hacer, bueno, nuestros elementos o nuestros términos que dependen de x, dejarlos ya en términos de z. Aquí realmente cuando es caso 2 sí se vuelve un poco más complejo el hacer ese cambio de variable. Yo lo trabajo ya ahora sí haciendo una mezcla de variables, que no es la recomendación, una vez más, pero lo hago siempre lo termino haciendo de esta forma cuando es caso 2, porque es una vez más, si busco que mi término x directamente pase a todo en términos de z nada más, se vuelve más complicado en buscar ese tipo de ecuaciones. Pero ya si hacemos la mezcla entre la nueva variable y la variable original, se vuelve relativamente más sencillo. Ahorita lo verán. Muy bien, entonces para esto voy a buscar este término, pero en términos de z, veríamos que de esta ecuación, de nuestra ecuación original de cambio, yo le voy a aplicar raíz cúbica a ambos lados, quedando entonces 1 más x cúbica a la 1/3 igual a x por z. Siguiente, la voy a elevar al cuadrado para que obtenga ya así la expresión 1 más x cúbica a la 2/3, que va a ser igual a x cuadrada por z cuadrada. Como les digo, entonces voy a sustituir todo este término por todo esto, y como les decía, del lado derecho pues ya tenemos una combinación de las dos variables, variable original y la nueva variable, que no debería ser, pero una vez más tampoco está prohibido, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta expresión para hacer el cambio. ¿Quién más vamos a utilizar? Vamos a determinar el diferencial de x directamente. Entonces también de esta ecuación de cambio nos va a quedar 3x cuadrada por el diferencial de x. No. Antes del diferencial, vamos a despejar a x cúbica. Entonces para esto se vuelve más complicado. Va a quedar 1 igual a x cúbica por z cúbica menos x cúbica. Factorizamos x cúbica, quedando x cúbica que multiplica a z cúbica menos 1. Ahora sí, despejando x cúbica, nos va a quedar z cúbica menos 1 a la menos 1. Ahora sí, determinamos el diferencial de la expresión y nos va a quedar 3 veces x cuadrada por el diferencial de x igual a menos z cúbica menos 1 a la menos 2 por 3z cuadrada por el diferencial de z. Podemos prescindir de los 3 y despejando el diferencial de x nos va a quedar menos, sería z cuadrada por el diferencial de z sobre x cuadrada por z cúbica menos 1 al cuadrado.
Y esta va a ser nuestra segunda expresión que vamos a utilizar. Ahora ya no le vamos a hacer tanto caso a x cuadrada porque como pueden observar aquí aparecen x cuadradas en estas dos expresiones que vamos a estar utilizando. Hay que entonces en este caso hacer ya el cambio de variable esperando a que se eliminen tal vez, y si quedan x cuadrada, bueno, perdón, alguna x con cierta potencia, pues hay que buscar otra vez, hay que regresar y buscar. Entonces, haciendo el cambio, quedaría la integral del diferencial de x, que ahora sería esta expresión, sería menos z cuadrada por el diferencial de z sobre x cuadrada por z cúbica menos 1 al cuadrado. Entre x cuadrada, ese pasa igual, por este término que dijimos va a equivaler a x cuadrada por z cuadrada. Ahora sí, realizamos la división de fracciones, medios por medios, extremos por extremos, y el menos 1 lo dejamos fuera con las propiedades de la integral. Quedaría entonces menos la integral de z cuadrada por el diferencial de z entre z cuadrada por x sexta por z cúbica menos 1 al cuadrado. Las z cuadradas se vuelven la unidad. Y bueno, como pueden observar, nos sigue quedando una x, pero a la potencia 6. Regresamos entonces de nuestras ecuaciones y podemos observar que con esta ecuación, si elevamos al cuadrado a ambos lados, nos va a quedar x sexta igual a z cúbica menos 1 a la menos 2. Pues ahora sí, ya tenemos solamente a x sexta solo en términos de z. Hacemos el cambio y nos quedaría menos la integral del diferencial de z sobre x sexta, que ahora es z cúbica menos 1 a la menos 2, por z cuadrada, perdón, z cúbica a la menos 1 al cuadrado. Este es cúbica. Como podemos observar, aquí vamos a tener el mismo término, perdón, el producto de dos términos con sus respectivas potencias, pero que tiene la misma base, por tanto, con las propiedades de los exponentes, las bases se suman y nos quedaría el diferencial de z sobre z cúbica menos 1 a la menos 2 más 2. Esto pues nos va a dar igual a 0 y al final nos va a quedar menos la integral del diferencial de z. Pues todo esto se va a convertir en 1. Y ahora sí, integrando, pues nos quedaría menos z más c. Como podemos observar, pues nos quedó más sencilla, aparentemente, ya al final, esta integral. Lo difícil fue precisamente hacer el cambio de variable, que, como les decía, en lo general, este caso número 2 sí se dificulta un poco más por esta razón. Pero bueno, ahora sí, regresando a las ecuaciones de cambio, de esta expresión podemos despejar z, donde z va a ser igual a 1 más x cúbica a la potencia 1/3, o elevado al 1/3, entre x. Por tanto, haciendo el cambio, nos quedaría menos 1 más x cúbica a la 1/3 sobre x, todo eso más c. Y así quedaría entonces la solución de este segundo ejemplo. Muy bien, como pudieron observar, les decía, el objetivo, el principio base para resolver este tipo de integrales no cambia en el sentido de que el objetivo es quitar precisamente radicales, este tipo de operadores que nos están estorbando, que sí es cierto, la metodología es un poco más compleja porque, bueno, tiene sus condiciones, también nos sugieren las ecuaciones de cambio, sin embargo, pues también ayuda en el sentido de que esto es una guía, ya no tenemos que estar rompiendo la cabeza en buscar cómo elimino de alguna manera satisfactoria, ¿sí?, ese operador que me está estorbando. Y la ventaja de que estas metodologías están muy probadas, estuvieron pensadas para que no tengamos mucho conflicto en el momento de que nosotros tengamos que, cuando hagamos el cambio de variable, y nos quede esta nueva expresión, ya nos quede muy directa. Y en todos los casos, bueno, que yo he trabajado, pues, ya nos quedan integrales más sencillas. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un buen aprendizaje y espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.